Muy bien. Vamos a continuar con el trabajo que llevamos viendo desde hace tiempo, el conocimiento de sí mismo de Taimi. Y vamos a entrar en el capítulo 14, intelecto e intuición. Dos conceptos que para la generalidad de las personas son muy confusas y que demasiadas veces no se entiende muy bien a qué se refiere con cada cosa. Y sobre todo no se sabe muy bien distinguir una cuestión de la otra, ¿vale? Entonces vamos a tratar de ver esto con claridad y bueno, pues a ver lo que da de sí, lo que nos dice Taimi acerca de esto. Ya hemos tratado de las funciones del intelecto y de la intuición en los capítulos anteriores, sobre todo cuando estuvimos hablando de la mente superior, que estuvimos hablando el mes pasado, y de Buddhi, la mente superior y Buddhi. Pero como estas funciones no se distinguen fácilmente y es probable que se confundan una con otra, es necesario adentrarse un poco más en esta cuestión y conseguir una idea más clara sobre la relación del intelecto con la intuición y sobre la manera en que difieren uno de otro. Porque la confusión entre el conocimiento intelectual ordinario y la verdadera sabiduría es responsable, en mucha parte, del estancamiento que encontramos en nuestra vida espiritual y de la excesiva relevancia que se da al valor del conocimiento intelectual relacionado con la religión y la filosofía. Como resultado de esta confusión, el simple aprendizaje circunscrito a la parafernalia de la vida religiosa es falsamente interpretado como espiritualidad, y muchos aspirantes se sienten satisfechos con las satisfacciones superficiales del conocimiento intelectual y no se dan cuenta que el falso sentido de seguridad que obtienen de ese conocimiento es ilusorio y que puede desaparecer completamente tan solo con el mejor cambio de sus circunstancias externas. La debida comprensión de la relación entre el intelecto y la intuición nos permite estimar el conocimiento intelectual en su verdadero valor y buscar una base más estable y más fidedigna para lo que llamamos nuestra vida espiritual. Una de las grandes confusiones que se produce en la sociedad, incluso entre las personas que nos dedicamos al estudio y a profundizar en todo esto, ¿no? Intelectualizar mucho la vida espiritual y vivirla solo en la cabeza, en la mente, solo en la mente. Puedes tener una mentalidad espiritual, pero eso no significa que tu vida se haya vuelto más espiritual. ¿Cómo se vuelve la vida más espiritual? Al otro lado de esa puerta, viviéndola. Cuando vas a tomar café, cuando vas a trabajar, cuando vuelves a casa y te encuentras con lo que sea que te encuentres en el pasillo, entonces es cuando tu vida se vuelve espiritual. Si aplicas el conocimiento que tienes en el intelecto a la vida, si lo experimentas en la vida, ¿sí? Si no hay experiencia de lo espiritual en la vida cotidiana, no hay sabiduría. La sabiduría se cultiva llevando a la vida cotidiana, a la experiencia de la vida cotidiana, el conocimiento intelectual que vamos adquiriendo. Si no hay esa experiencia, hay conocimiento, pero no hay sabiduría y comprensión. No hay, por lo tanto, espiritualidad. Hay un conocimiento espiritual, sí, pero no hay espiritualidad. Tu vida no es espiritual, ¿sí? Y eso es algo que lamentablemente pues vemos demasiadas veces, ¿no? Una intelectualización de todas estas cosas, incluso con el yoga, ¿no? Incluso con el yoga. Sí, puedes estar haciendo asanas encima de la esterilla montones de horas, pero claro, cuando vas en el autobús no te pones a hacer asanas, o cuando estás en tu puesto de trabajo en la oficina no te pones a hacer asanas. Pero si no da más de sí lo que haces en las clases de yoga o en tus prácticas de yoga, que un cuerpo más o menos flexible, ¿dónde está la comprensión? ¿Dónde está la sabiduría? ¿Dónde está la espiritualidad? No hay. No hay. Por lo tanto, tampoco te sirve de mucho. ¿Sí? Hombre, tener el cuerpo flexible siempre sea mejor que tener el síndrome de azulejo, ¿no? Que te rompes antes de que te doblas. Algunos tenemos el síndrome de azulejo. Pero aparte de eso, la flexibilidad
Queda muy bien en Instagram, pero no te da para mucho más. No te da para mucho más, ¿no? Antes de seguir adelante, detengámonos unos momentos en esta palabra, intuición. Según el confuso significado que normalmente el hombre corriente asigna a la intuición, parece como una palabra débil y anémica para indicar una facultad de la mayor importancia en el descubrimiento de nuestra realidad interna. El adoptar la palabra intuición para indicar esa facultad yo creo que ha sido un error. La palabra intuición se adaptaba al filósofo occidental cuya filosofía es mayormente académica y que no acepta con facilidad la posibilidad de conocimiento de ninguna de las realidades de la vida en un sentido más profundo del que es posible a través de la instrumentalidad del intelecto. Al desconocer, al no aceptar plenamente la posibilidad de percibir directamente las realidades de la vida interna, la palabra intuición sirvió como buena para su propósito, porque conservaba esa posibilidad vaga e indefinida, y la facultad intuitiva todavía más vaga y más indefinida. Este es otro de los grandes errores, ¿no? Mucha gente utiliza muy alegremente la palabra intuición. Tengo una intuición, la intuición me dice, confundimos generalmente en la sociedad y más en estos ámbitos en los que nos movemos con estas cosas, ¿no? Confundimos ciertas percepciones especiales o ciertas sensibilidades especiales que tienen algunas personas con la verdadera intuición. La verdadera intuición, o lo que de verdad da la intuición, es la percepción de la verdad, del ser que somos. Nada más. Nada más. Lo demás son otras cosas. Entonces tenemos que aprender a distinguir bien ciertas habilidades o capacidades que tienen algunas personas que son más sensibles a determinadas cosas, ¿sí? Y la verdadera intuición, que se cultiva meditando, 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 meditando. A través de la experiencia meditativa es como vamos acercándonos a la percepción de la verdad. Y esa es la verdadera intuición. Lo que de verdad nos tiene que dar la intuición es esa percepción de la verdad. Todo lo demás son otras cosas diferentes, ¿sí? Que a veces incluso se confunde con la espiritualidad, ¿no? Una persona que tiene cierta sensibilidad a determinadas cosas no es más espiritual por tener esa sensibilidad. Una persona es espiritual porque reconoce el espíritu en sí mismo y en todo lo que le rodea. Si no tiene ese conocimiento, esa percepción verdadera del ser que es, no es espiritual. Por muchas cosas especiales que tenga, por determinadas sensibilidades o capacidades o habilidades que tenga, ¿sí? Kármicamente o por lo que sea, pues le ha tocado tener en esta vida determinada percepción, pero eso no le hace más espiritual. Simplemente le da la oportunidad de explorar mundos y aspectos de la realidad que a la mayoría de la gente le están negados, pero nada más, no es otra cosa. No es que por eso sea más espiritual una persona, ¿sí? Por eso digo que en torno a estos conceptos hay mucha confusión y muchas malas interpretaciones y mucha gente creyendo lo que no es. Y entonces pues hay que poner un poco de luz sobre todas estas cosas, ¿eh? Según la filosofía oriental, el intelecto se considera un instrumento muy poco efectivo de conocimiento y se afirma que el verdadero conocimiento solo es posible a través de la fusión de la propia mente o conciencia con el objeto que se busca conocer. ¿Qué es lo que ocurre en la meditación? Que el observador y lo observado se hacen uno, ¿sí? Esa es la verdadera intuición. ¿Qué es lo que tenemos que observar y con qué nos tenemos que identificar? Con el ser que somos. Todo lo demás son entretenimiento para el ego, ¿sí? Todo lo demás es entretenimiento para el ego. Entonces, ya dijimos al hablar de la mente razonadora, las flaquezas de la mente razonadora que ponemos como si fuera el baluarte de nuestra vida y que nos equivocamos totalmente en eso. Es importante desarrollar la mente y cultivar una mente lo más lúcida posible, ¿no? Pero la mente se sirve de los sentidos para poder ir aprendiendo. ¿Podemos fiarnos de los sentidos? La vista te engaña, el tacto te engaña, el oído te engaña, todos los sentidos te engañan. Y lo que se sirve de los sentidos para tener una percepción de la realidad, ¿te fías de ello 100%? ¿Cómo te vas a fiar 100% de eso? Si de lo que se vale
es como si tuvieras... Tú imagínate que fueras sastre o que te dedicaras a corte y confección, ¿sí? Y que tienes un metro de goma que se estira. ¿Medirías bien la ropa para cortar y hacer un traje, una falda, ¿no? Pues eso es lo que hace nuestra mente. Utiliza un instrumento que falla muchísimo, que es la vista, el oído, el tacto, etcétera, ¿sí? Falla muchísimo porque es elástico. A veces le parece una cosa, a veces parece otra. ¿Cómo te vas a fiar de una mente que utiliza instrumentos que son fallidos? Todo hay que cogerlo con pinzas, con mucho escepticismo y no creerte nunca, ni siquiera de ti mismo, nada. Nada. Sí. Una pregunta con respecto a la intuición, que es el verdadero acercamiento hasta nuestro ser. ¿Por qué se habla o se relaciona la intuición con Ajna Chakra? ¿Se suele relacionar? Sí, Ajna Chakra es el chakra correspondiente al cuerpo búdico. Y ahí es donde está la intuición, el cuerpo búdico. Es una característica del cuerpo búdico. Esa conciencia de ser ya empieza a activarse de forma importante cuando tu nivel de percepción llega a nivel del ser que somos, ya hay cierta percepción, ya hay cierta idea del ser que somos, ¿no? Con el cuerpo mental superior ya hay más conciencia de ello y con el cuerpo búdico se completa, por decirlo de alguna manera, esa conciencia. Ahí es la verdadera... donde radica la intuición verdaderamente, el cuerpo búdico. Por eso habla de la intuición después de hablar del cuerpo búdico. Hemos estado hablando en el libro de Taimé de la mente inferior, la mente concreta, del cuerpo causal, que es el alma humana, el yo verdadero, de la mente superior, que es la mente de los ideales, de los arquetipos, etcétera, que no es particular, no es individual, sino que es universal, y del cuerpo búdico, que también es universal. Entonces tu conciencia, cuando alcanza ese desarrollo, ahí sí hay conciencia de ser total y absoluta. ¿Sí? Total y absoluta. Hasta ahí ya va habiendo un atisbo, ya hay un acercamiento importante, ya hay una referencia que incluso supera a la referencia que tenías hasta entonces, que era la referencia del ego, de la personalidad, del yo soy hombre, yo soy mujer, yo soy mayor, yo soy joven, a mí me gusta esto, yo soy ingeniero, o arreglo zapatos debajo del rellano de una escalera, o lo que sea. Confundimos lo que somos con lo que tenemos y con lo que hacemos, ¿sí? Y en esa confusión está la inmensa mayoría de la gente identificándose con su oficio, con su género, con su idioma, con su religión, con su equipo de fútbol, vete a saber con qué tonterías. Se identifica cada uno en lugar de buscar lo que realmente somos, el ser que somos, e identificarnos con ello. Esa verdadera identidad ya empieza cuando empiezas a observar la mente y te das cuenta de eso que te permite a ti observar la mente, que es tu conciencia, es el alma. Es el ser que eres, observando la mente. Ya hay hasta ahí no, ¿eh? Si no se da eso, apaga y vámonos. No hay nada que hacer. Vete al fútbol el domingo y ya está. No hay nada que hacer. Vete rodando por la vida, que ya te enseñará la vida a base de hostias, que espabiles y que te empieces a dar cuenta de las cosas. ¿O no? ¿O no ha sido así para prácticamente todos los que estamos aquí? Hasta que te vas encontrando con esto, ¿dónde estabas? Eso, haciendo de cocinillas, siendo la madre superiora de todos tus hijos, o de tu familia, o el jefe no sé qué de tu empresa, o lo que fuera, ¿sí? Ahí estabas. Ahora, cuando empiezas a descubrir esto, dices, seguiré ordenando a mis empleados lo que tienen que hacer, cuidaré de mis hijos o de mi familia, me ocuparé de las cosas del mundo, e incluso puede ir a ver partido de fútbol o verlo en la tele, pero ya hay otra cosa, ya hay otra referencia fundamental, ¿sí? Y esa otra referencia fundamental va cogiendo fuerza, va cogiendo entidad y va convirtiéndose en el fundamento de tu vida, en la realidad de tu vida, ¿sí? Ese es el proceso. Y ese proceso empieza cuando empezamos a hacer esa discriminación, en realidad a hacer abhyasa yoga. Cuando empezamos a hacer observación de la mente y tratar de tener la mente donde la quieres tener, ¿y desde dónde consigues esto? Cuando decimos pensamiento, deseo y acción en la misma dirección, ¿de qué estamos hablando? Que tiene que haber algo ahí dirigiendo todo eso. Ese algo que dirige todo eso no es otra cosa que el ser que somos,
que en forma de conciencia mira lo que hace la mente, mira lo que hacen las emociones, mira lo que hace el cuerpo y ordena, equilibra, armoniza, integra, ¿sí? Hasta ahí es un sálvese quien pueda. La vida de cualquier persona, hasta ahí es un sálvese quien pueda. Un caos total, saboteándote a ti misma la mayor parte del tiempo con las cosas que haces y dejas de hacer, ¿sí? Y un desastre, casi siempre. Si la vida te va bien, porque algo bueno habrás hecho en alguna otra vida y te tocó buen karma y te salen bien las cosas, que si no es un desastre. Entonces, eso empieza a darle la vuelta y a ser de otra manera diferente cuando tienes esa conciencia de ser, aunque sea un sentido incipiente de esa conciencia de ser, ¿no? Porque primero hay un acercamiento intelectual con esa discriminación que hacemos entre lo que cambia y lo que no cambia, ¿no? La verdad y la no verdad, ¿no? Mediante un razonamiento lúcido, con el conocimiento adecuado, vas haciendo esa discriminación y como resultado de esa discriminación y de bichara, la práctica que solemos hacer en los cursos, etcétera, ¿no? Va estableciéndose una conciencia de ser cada vez más clara, cada vez más firme, cada vez más real, cada vez mayor, ¿no? Y ese es el proceso. Cuando vas entrando en el proceso te das cuenta de que te estás dando cuenta. Sí, totalmente. Y estás siempre en el darte cuenta, ¿no? Siempre en el darte cuenta. Incluso puedes estar conversando con alguien y tú medio método atrás como conciencia dándote cuenta de lo que estás conversando. ¿Sí? Constantemente. Ese es el proceso realmente. Ese es el proceso. Si no hay eso, pues tendrá que ser la vida la que te vaya haciendo correr por el mundo y haciendo vivir las experiencias que te toque vivir, ¿no? Como los Rolling Stones, ¿no? Las piedras que van rodando y se van redondeando poco a poco, ¿sí? Van perdiendo las aristas y lo áspero que tienen las piedras para convertirse en algo más suave, ¿no? más tal, ¿no? Pues ese es el proceso, ¿no? Ese es el proceso. Entonces, bueno, yo quiero creer que los que nos encontramos una mañana de domingo lluviosa como la de hoy, en un sitio como este, hablando de estas cosas, ya hemos rodado bastante, aunque todavía nos quede mucho por aprender, ¿no? Y que ya estamos en una situación en la que verdaderamente el foco está puesto en ese aprendizaje, ¿no? Y en ir desarrollando y en ir cultivando ese aspecto intuitivo que cada vez te da más esa conciencia de ser, ¿no? Ese es el proceso. Y lo demás, pues lo demás es la añadidura, ¿no? La sal y pimienta de la vida que te anima un poquito de las cosas y ya está, ¿no? Lo demás es menos. Eso es lo de menos, ¿sí? Así que un poco por ahí, ¿no? Por ahí un poquito, todo esto. Este conocimiento por fusión, decíamos observador y observados, haciéndose uno, o realización, es directo, vívido, dinámico y no está sujeto a error o ilusión. Y por lo tanto es necesario tener otra palabra con una connotación más clara para indicar la facultad a través de la cual se consigue esa realización. La palabra buddhi, utilizada frecuentemente en la literatura teosófica, es una palabra más satisfactoria, porque, tiene la desventaja de que en la filosofía hindú se hace servir para un gran número de funciones en el campo de la mente, tales como la percepción, el discernimiento, la razón, etc. Así pues es necesaria una palabra más adecuada para indicar el instrumento que logra el conocimiento directo. Pero como sea que la introducción de una nueva palabra acuñada con este objeto puede crear todavía más confusión, utilizaremos por el momento las palabras corrientes intuición y buddhi, teniendo presentes sus limitaciones y su insuficiencia, en el sentido que a veces se utiliza con otras connotaciones, con otro sentido también, pero buddhi es un término muy acertado por lo que acabamos de decir, porque ahí es donde la conciencia se hace verdaderamente, plenamente consciente del ser que es, ¿no? Del ser que es. Eso es, en el cuerpo búdico, ¿sí? Al tratar de comprender las funciones del intelecto y de buddhi y las diferentes clases de conocimiento que se consiguen a través de ellos, empecemos con una experiencia del plano físico que sirve para ilustrar estas diferencias. Suponed que entráis en el vestíbulo de un museo en una oscura noche para investigar lo que contiene. Buscáis a tientas el camino con precaución en la oscuridad, en medio de diferentes objetos que están allí, tocándolos, sintiendo sus partes diferentes y tratando así de descubrir lo que son. Chocáis con la pata de una mesa y llegáis a la conclusión de que se trata de un objeto cilíndrico, alargado.
Después tocáis la superficie y cambiáis de opinión y decidís que es una superficie lisa. De esta manera vais de un objeto a otro, tomando nota mentalmente de sus características y de sus posiciones en el vestíbulo. Mientras estáis llevando a cabo este proceso de investigación, la tenue luz del amanecer empieza a entrar en el vestíbulo y os permite ver débilmente los diferentes objetos que lo ocupan. La luz se va haciendo cada vez más fuerte y veis los objetos cada vez con mayor claridad, hasta que todos los objetos del vestíbulo se revelan ante vuestros ojos claramente, fielmente y en sus correctas proporciones, sin que vosotros os hayáis movido de donde estabais. La investigación de los objetos en la oscuridad es análoga al funcionamiento del intelecto y al verlos a la luz es análoga al funcionamiento de Buddhi. Es un muy buen ejemplo de lo que estábamos diciendo, ¿no? La mente con los sentidos, como estábamos diciendo, te falsea mucho la información. No es muy fiable la información que te da porque es parcial, es cegada, y a veces la interpretación que hace la mente de la información que los sentidos le dan deja mucho que desear. Porque incluso esa interpretación de la mente puede estar condicionada por experiencias tuyas anteriores, agradables, desagradables, etc., y las va coloreando, las va tergiversando, las va falseando, por decirlo de alguna manera. Tener una mente lúcida no es fácil. Una mente lúcida me refiero a transparente, no condicionada, no contaminada, no coloreada por las emociones y por las experiencias que hayamos tenido. No es nada fácil, no es nada fácil. Por lo tanto, mucha de la información que damos por hecho que es así, que tiene nuestra mente, pues no es de fiar. No es de fiar. Hay que cogerlo con pinzas y decir, bueno, vamos a ver cómo es esto. ¿Sí? Pero claro, hay mucha gente que lo que su mente le dice, eso va a misa. Es decir, es como si fuera la verdad absoluta. Y es un error tremendo. Es un error tremendo. Incluso dentro de la sociedad teosófica y de los teósofos hay una tendencia muy marcada a la intelectualización, ¿no? Mucha gente se ha chapado los libros de teosofía y se los ha leído y aprendido, etcétera, ¿no? Pero no ha vivido experimentalmente todo eso, ¿no? Entonces hace una intelectualización de la espiritualidad, pero no una realidad de la espiritualidad. ¿Sí? No es real esa vivencia, ¿no? No es verdaderamente espiritual la vivencia. Y podemos dar fe de ello, es decir, nos hemos encontrado en situaciones en las que pues las actitudes vivenciales de las personas muy intelectuales y muy aprendidas teosóficamente, pues dejaban mucho que desear, pero mucho que desear. Entonces hay un desajuste enorme ahí, hay un desajuste enorme, y es por lo que estamos diciendo. No se lleva a la vida, no se experimenta en la vida con los planteamientos del conocimiento espiritual, ¿no? Se queda ahí como una reserva intelectual, ¿no? Pero para lo único que sirve es para tener discusiones bizantinas de no sé cuántas horas de largas, ¿no? Para lo único que sirve este conocimiento, para otra cosa no. Pero bien utilizado sí que puede ser productivo también aterrizar la intuición en una estructura. Bien utilizado ahí afuera. Quiero decir que en la calle, en la vida. Puedes aterrizarlas en una estructura de conocimiento y claro, eso también es útil, ¿no? Claro que puedes, pero la mayoría de la gente se queda en el camino. Te digo, se queda en el camino, se queda en la mera intelectualización y no en la vivencia de esas cosas. No lo lleva a la vida cotidiana, a la vida práctica, al día a día. Ese es el problema que estoy tratando. Que sí que hay personas que sí lo viven, pero que muchas veces nos encontramos con lo contrario, ¿no? Con una mera intelectualización de la espiritualidad, pero no una practicidad en la espiritualidad, ¿no? No una práctica espiritual, ¿sí? No hay una práctica espiritual cuando vas a pedir un café, o cuando coges el autobús, o cuando vas a trabajar, o cuando estás fregando los cacharros en casa, o lo que sea, ¿sí? O cuando coges el coche y empiezas a dar vueltas por la ciudad, porque tienes que ir a esto o al otro o a no sé qué. ¿Eres espiritual conduciendo? ¿Eres espiritual conduciendo? Pues si no lo eres, ¿de qué te sirve haberte leído Isis sin velo y lo que quieras leerte? O la doctrina secreta o lo que sea, ¿no? No me sirve. No me sirve. Te puede servir de referencia
y que se vaya haciendo el trabajo, ¿no? Pero si no se hace el trabajo no sirve para nada, no sirve para nada. La mera intelectualización... Yo he tenido discusiones bizantinas de estas, que te digo, de horas, de horas. A las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, digo, a las 6 nos echamos afuera y digo, bueno, pues vámonos a casa, ¿no? Y ya está, pero... Joder. A ver, está claro que el mapa no es el territorio, pero el mapa ayuda. Ayuda, pero hay quien hace colecciones de mapas, sin ponerse nunca las botas, sin salir nunca de viaje, hace colecciones de mapas, sin salir nunca de viaje. Sí. Yo tenía una caja más grande que esta mesilla, toda llena de mapas. Ya estaban muy usados, eso sí, pero cuando vi que ya no los podía usar, que ya no los iba a usar, se los pasé a mi hijo, que mi hijo sí que los podía usar. Se los di a él, porque dije, mira, yo ya me recorrí la mayoría de los mapas que tengo aquí, ahora cógelos tú y vete tú por ahí. Sí, pero te quedas ahí muchas veces, te quedas ahí. Y eso deja mucho que desear. Por lo tanto, podemos decir de un modo general que Budi ve las cosas directamente, fielmente, totalmente en su verdadera perspectiva, mientras que el intelecto las ve indirectamente, parcialmente y sin perspectiva. Por eso que decíamos, ¿no? Es muy limitado el intelecto para esto. El primer punto importante a tener en cuenta sobre las funciones de Budi es que no está tan interesado en los hechos como las mutuas relaciones y el significado de los hechos. La sabiduría que llega de la iluminación de la mente con la luz de Budi es esencialmente la capacidad de ver los hechos en su adecuada perspectiva y en su verdadero significado. Una mente llena de hechos, aunque sean correctos, puede estar totalmente faltada de inteligencia si no hay la luz de Budi para coordinar esos hechos y para enseñar su verdadero significado. El progreso de la ciencia moderna, y especialmente el descubrimiento de la fuerza atómica, ha demostrado muy claramente los peligros inherentes al desarrollo del intelecto sin el correspondiente desarrollo de Budi, que añade sabiduría al conocimiento. ¿Qué decimos que es la ciencia sin conciencia? Una aberración, una barbaridad, La ciencia sin conciencia. Los experimentos que hicieron en el Tercer Reich con la gente, en los campos de concentración, que ayer me enteré que hubo un médico español allí aprendiendo de aquellos y luego lo aplicó en España. Me enteré esta semana de eso. No voy a decir el nombre porque hay descendientes que están mucho en la tele. ¿Lo aplicaron aquí? Sí. Con las chicas presas de la República. Con las republicanas que presas. Las estuvieron aplicando en España. ¿Sí? No voy a decir el nombre. Qué pena. Porque hay descendientes directos de ese doctor. Salen muchas, ¿no? En la tele, salen mucho. Así que ciencia sin conciencia, mal asunto. ¿De qué manera la percepción de una nueva relación entre los hechos puede alterar totalmente el significado de esos hechos? Se aclarará con un simple ejemplo. Supongamos que un hombre, fijaros bien el ejemplo que va a contar, que es muy heavy este ejemplo, es muy duro esto, que voy a leer ahora es muy duro. Supongamos que un hombre pierde a su hijo cuando es un bebé y que ese bebé es criado en otra parte sin que el padre sepa nada de ello. Cuando el hijo está crecido, llega a casa del padre y éste le toma como sirviente y trabaja en esa condición durante años. Después, un día, el padre descubre que el sirviente que había estado trabajando para él es el hijo que había perdido. El descubrimiento de este hecho cambia de inmediato toda su relación. No se ha añadido nada a los hechos de la situación y, sin embargo, el descubrimiento de la relación altera completamente el significado de esos hechos y de esa manera cambia fundamentalmente su relación. Así es como la percepción de Budi puede cambiar completamente nuestro punto de vista y nuestras actitudes y, por consiguiente, nuestra vida, sin ningún cambio en las circunstancias externas. Es la conciencia, el darte cuenta de algo,
lo que cambia las cosas, no los hechos que ocurren alrededor. Es la conciencia lo que cambia. Entonces, si en las clases habituales y en todo el trabajo que hacemos aquí nos empeñamos siempre, insistimos tanto en conciencia, 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 no te distraigas, estate atento, conciencia, conciencia, todo el tiempo machacando con eso, es porque eso es lo que va a cambiar tu vida, y va a cambiar el mundo, y va a cambiar la humanidad. La humanidad no la va a cambiar un teléfono móvil que yo qué sé, que saque billetes por debajo, que ya poco le falta. Lo que pasa es que como quieren quitar el dinero físico, no sé, igual sacan bitcoins ahora. En el teléfono van a sacar bitcoins. En lugar de billetes, sacan bitcoins. ¿Sí? Eso no va a cambiar a la humanidad. Cambia la humanidad cuando cambia la conciencia, cuando cambia la percepción, cuando cambia el sentido de las cosas. ¿Sí? Con la conciencia es con lo que cambiamos, no con los hechos, con las circunstancias, quiero decir, con las circunstancias que se dan a nuestro alrededor. Tomemos unos cuantos ejemplos del tremendo cambio sufrido en nuestra vida y en nuestros puntos de vista como resultado del descubrimiento de una nueva relación en el curso del desarrollo interno. Tomemos primero la relación entre Jivatma y Paramatma, entre el alma individual y el alma universal o Dios. Este es uno de los grandes misterios de nuestra vida y se resuelve totalmente en la última etapa de la evolución humana, tan bellamente descrita en las palabras de Luz en el Sendero. Y dice: pregunta a lo más interno, al Uno, su secreto final que Él guarda para ti a través de las edades. Pues aunque la solución completa de este misterio llega en la última etapa, en el umbral mismo del nirvana o de la liberación, el misterio empieza a sentirse desde las primeras etapas de nuestro desarrollo espiritual. Y esta sensación de misterio, si se me permite utilizar la frase, halla expresión en el desarrollo de la verdadera devoción, amor o bhakti hacia el centro u origen de nuestro ser. Esta sensación no es nada más que el reflejo de la mente inferior de la percepción de Buddhi, en diferentes grados, de la estrecha relación que ya existe en el más profundo de los niveles de nuestro ser. Pero este reflejo es suficiente para transformar incluso el peor de los pecadores en un verdadero santo. ¿A qué se refiere con todo esto? A que cuando empieza, como hemos dicho, esa percepción espiritual que empezamos cuando somos capaces de separar la conciencia de la mente y empezar a observar la mente, y ya hay algo diferente de la mente ahí observando y dándose cuenta, ¿sí? Cada paso que vas dando en ese proceso evolutivo, aunque no lo des leyendo un libro, escuchando a un maestro o viendo no sé qué o haciendo no sé qué actividad determinada, es algo que de pronto ocurre en ti y tú ya sabes que eso es así. Algo en ti te dice, sí, claro, es que no podía ser de otra manera. ¿Sí? Y no lo has leído, no te lo ha dicho nadie, pero tú dentro ya lo sabías. Lo has descubierto, es decir, algo que estaba cubierto, lo has hecho aflorar y lo has visto. Siempre ha estado ahí, pero hasta ese momento no lo has visto. Hasta ese momento no lo has visto. ¿Y con qué lo ves? Con la conciencia, con la conciencia, con la conciencia. Te das cuenta de, te das cuenta de. Es como cuando hacemos los cursos del Enneagrama y te pasas todo el año diciendo, me doy cuenta de, me doy cuenta de, me doy cuenta de, ¿sí? Y cada vez es un salto más que te das y dices, ¡guau! Y siempre había estado ahí, pero no te habías percatado de ello, ¿no? Y el darte cuenta cambia radicalmente la relación que tenías a través de eso que te has dado cuenta con todo lo demás. Cambia totalmente, ¿sí? Todo lo demás sigue igual. Tú sigues igual, pero el hecho de haberte dado cuenta cambia todo. Y tanto. Todo, ¿sí? Por eso la referencia fundamental siempre hay en el trabajo cotidiano de llevar ese darse cuenta a todo lo que hacemos, a todo lo que vivimos, a todo lo que somos, ¿no? Todo el tiempo hay. Con la conciencia lo más lúcida posible. A ver, de vez en cuando echaros una siesta también, ¿eh? Quiero decir, no hay que estar siempre en el filo de la navaja. Sí. Una siesta corta. Sí, eso sí. Sin que se alargue demasiado. Que enseguida te caes. Sí. Enseguida te desvías del camino. Pero siempre, ya digo, teniendo en cuenta ese trabajo de conciencia
que evocamos todo el tiempo, ¿no? Es así. Llegamos después a otra relación de gran importancia en la vida más ilimitada del alma, es decir, la relación entre las diferentes almas entre sí, puesto que todos los jivatmas son divinos en esencia y son centros de conciencia en la realidad una. El descubrimiento de su verdadera relación del uno con el otro depende en realidad del conocimiento de su relación con la vida una, de la cual ellos son expresiones diferentes. Así pues, el misterio de nuestra fraternidad está estrechamente relacionado con el misterio de nuestro origen divino. En realidad, los dos misterios son dos aspectos del mismo misterio. Claro, esto de la fraternidad, que incluso en el documento que señala los preceptos de la sociedad teosófica, ¿no? O de la teosofía, ¿no? Que hace referencia a la fraternidad universal. La fraternidad universal no es algo intelectual, no es algo espiritual, entre comillas. O lo vives o no lo vives. O te ves en el otro y ves al otro en ti, o no lo vives, ¿sí? Es una intelectualización más que hacemos, ¿sí? Que queda muy bonito en los discursos y en las charlas, en los escritos que pones por ahí, etcétera, sí, pero no, si no lo vives, no hay. No, si no le tratas al otro como a ti mismo, pues no hay fraternidad. No hay sentido en la fraternidad, ¿sí? Empecé a tratar de demostrar prácticamente, empíricamente, físicamente incluso, esto hace mucho tiempo en congresos y en charlas y en todo esto, ¿no? Incluso en aquella vez que estuvimos con los teósofos en aquella escuela de Semana Santa, o así que fuimos una vez, ¿no? Pero antes ya lo había ensayado en un congreso de yoga con una persona que ya había quedado con ella, ¿no? Para demostrar cómo todos en realidad somos lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que nos vemos muy diferentes desde los ojos que nuestro intelecto, nuestra mente maneja y nos hace separativos a todos, ¿no? Uno, el otro, agradable, desagradable, hombre, mujer, yo qué sé, de todo, ¿no? Decíamos, era un juego muy sencillo, ¿no? Cogía una botellita de agua como la que tiene JD ahí, ¿sí? Y 2 vasos, y le decía a una persona del público, de los asistentes, que subiera al estrado, ¿no? Conmigo cuando estaba dando la charla, y tenía ahí 2 vasos. Yo ya había preparado con ella antes, con esa persona antes la cosa, ¿no? Entonces cogía la misma agua de la botella, echaba en los 2 vasos y le decía a la otra persona, toma el agua, bebe el agua, ¿no? Y yo bebía también del otro vaso, ¿no? Y el agua que bebíamos ambos se convertía inmediatamente, como sabéis, pues en este cuerpo o en el cuerpo de la otra persona, ¿sí? Cuerpos bien diferentes, la otra persona era una mujer, yo soy hombre, ella era más joven, yo soy más mayor, etcétera, ¿no? La misma agua, convirtiéndose en 2 cosas diferentes. ¿Realmente somos tan diferentes? Somos la misma agua. Somos la misma agua. Es el mismo calcio el que está en mis huesos y en los huesos de cualquier persona. Es la misma sal marina que hay en mi sangre y en mi mar interno que lo que hay en el cuerpo de cualquier otra persona. Es lo mismo, con pequeñas diferencias de proporciones insignificantes realmente. ¿Sí? Somos lo mismo, pero seguimos viéndonos diferentes y relacionándonos desde esa diferencia, además, en lugar de relacionarnos desde lo que es común en todos, desde eso que es uno en todos. ¿Sí? Seguimos relacionándonos desde la diferencia. Me gustas, no me gustas, te quiero, no te quiero, sal de mi vista. Es decir, ¿no? Seguimos igual. ¿Dónde está la fraternidad en todo eso? ¿Solo en las salas de teosofía? ¿Le ves como a ti mismo al camarero cuando le vas a pedir un café? O cuando estás conduciendo, cuando te metes en una rotonda, el que viene por la derecha o el que viene por la izquierda, ¿le ves como a ti mismo? ¿Eh? Pues ahí, demuéstramelo ahí. Y si no me lo demuestras ahí, déjame pajas mensajes. Demuéstramelo ahí. Y si no me lo demuestras, olvídate, no me hagas pajas mentales. Pero y en un sitio, voy a echar tierra encima de mi tejado, en un sitio oficial, por ejemplo, donde te das con una persona
que trata mal al otro, ¿cómo lo puedes ver? Igual. Bueno, hay que ver de qué manera puede uno intervenir para que esas diferencias y, por ejemplo, esos abusos desaparezcan, ¿sí? Siempre hay canales de actuación, de alguna manera u otra. Siempre hay canales por donde uno puede poner su parte para que esa diferenciación que a fin de cuentas lleva al abuso, a la agresión, al aprovecharse unos de otros, etcétera, pueda ir disminuyendo. Siempre hay posibilidades de actuar, ¿sí? Lo que pasa es que también en ese sentido sí que tenemos que utilizar el intelecto para preservarnos de que nos venga a nosotros de rebote cualquier mal, ¿sí? Y hacer lo que es justo y necesario, pero sin hacernos daño, sin perjudicarnos, ¿sí? El intelecto hay que utilizar para esas cosas, ¿no? Tratar de hacer lo que es justo y necesario sin hacernos daño y sin ocasionar mayor perturbación, ¿sí? Hay que utilizar el intelecto inteligentemente, valga la redundancia, para ese tipo de cosas, ¿sí? Y siempre desde esa perspectiva de fraternidad o de unión con todo cuanto existe, ¿sí? Conciencia de unidad de todo cuanto existe, ¿sí? Igual que con la naturaleza, igual que con todo, ¿no? Con el resto de la humanidad, todos somos uno. ¿Sí? ¿Sí? Solo con el hecho de no engancharse, entre comillas, y ponerse al nivel Claro, de la no. otra persona. Si no tienes manejo sobre tus emociones y tu capacidad de responder a determinadas situaciones, probablemente ocurra eso. Probablemente. Porque a veces los estímulos son muy fuertes y la reacción es muy intensa también, ¿sí? Pero precisamente si hacemos un trabajo sobre la personalidad es para que ese equilibrio y esa paz interior que vamos cultivando, que vamos construyendo y fortaleciendo, no deje que cualquier arroutada nos lleve por delante, ¿sí? Entonces, desde ahí, utilizar la inteligencia para resolver los conflictos, las diferencias, las situaciones injustas, etcétera, ¿sí? De la manera más constructiva posible, de la manera más constructiva. Pero claro, si sales con una arroutada, mal asunto. Lo más probable es que empeores la situación todavía. Se vengue más o lo que sea. De todos modos, desde el punto de vista, en un trabajo como el que tienes tú, hay veces que la mejor acción es no hacer nada. O, simple y llanamente, lo más importante, cero juicio. Sucedió lo que sucedió, pero tú no te quedas con nada de lo que ha sucedido. Simple y llanamente entiendes la posición de un lado o del otro lado. A veces no puedes hacer nada. Simple y llanamente, ya te digo, digamos que la opción más viable o más de lo que estamos hablando, de la fraternidad universal, lo más viable en este caso es no ponerse ni de un lado ni del otro lado. Simplemente tratar de entender que cada una de las personas involucradas o de las X personas involucradas tienen su razón de ser de lo que se ha sucedido. Y por eso en este caso lo importante es el juicio que uno hace de lo que está sucediendo o de lo que está pasando. En este caso, tu conciencia de esa unidad con los demás está en el momento que tú apartas tu juicio, observas la situación, si puedes ayudar, ayudas, y si no puedes, pues no me involucro, sin que me afecte directamente. Esa es mi mejor opción. Eso se ve en muchos de los acontecimientos, ¿no? Muchas cosas que vemos todos los días en nuestro mundo actual, es muy fácil posicionarse con la víctima, por ejemplo, sí, pero no con el verdugo. Pues la fraternidad te obliga a ponerte también en el lugar del verdugo y comprenderle al verdugo, tanto como a la propia víctima. Porque identificarte con la víctima hace que te acerques mucho a convertirte en verdugo del verdugo. ¿Sí? Sí. Vamos mal. Ahí vamos mal. Entonces, ponte tanto en el lugar de uno como del otro. Y como dice Ramayana, probablemente no puedas hacer nada. En esa situación puede que no te corresponda resolver nada. Sí puedes comprender a uno y comprender al otro. Si es necesario pararle los pies a alguien de la manera que sea para evitar mayores daños, se paran los pies de la manera que sea, ¿sí? Para evitar mayores daños.
pero comprendiéndolo, no juzgándolo, que es lo que Padmayana intentaba decir, que eso se nos va muy fácilmente, ¿no? En dos partes bien diferenciadas y contrapuestas, nos identificamos con uno y vamos en contra del otro. Mal. Y que además a veces quien parece la víctima puede ser el verdugo de manera oculta, ¿no? Sí, muchas veces. Muchas veces. ¿Sí? Y también hay víctimas que pueden percibir por qué el verdugo es el verdugo o comprender. Sí, y que de alguna manera también tienen que aunque no se dé muchas veces, no se dé muchas veces, porque no está, la gente en general no está para comprender estas cosas, pero puedes tú perfectamente asumir que tu situación de víctima en una situación determinada es porque tienes que aprender algo de esa situación y punto. Y el verdugo está haciendo su papel para que tú aprendas algo, ¿sí? Que tendrá que acarrear el verdugo con su karma, él o ella o quien fuera, ¿sí? Y a ti lo que te corresponde es aprender como víctima lo que esté sucediendo en esa situación, ¿sí? El problema está en que casi nunca nos ponemos ahí. El problema está en eso. Nos identificamos demasiado con el victimismo o con el verduguismo y nos vamos. Y nos vamos polarizando, por decirlo de alguna manera, ¿sí? En lugar de buscar la fraternidad universal, nos vamos polarizando, es decir, separándonos más todavía, mayor separatividad, mayor conflictividad, mayor enfrentamiento, mayor sufrimiento cada vez, en lugar de intentar acercar las cosas, ¿no? A ver dónde iba. Bueno, sí. Por lo tanto, se observará que la verdadera relación de la fraternidad de todas las criaturas vivientes depende de la realización de diferentes grados de la paternidad de Dios y del descubrimiento de nuestra naturaleza divina. Hasta entonces, la fraternidad, que en el verdadero sentido solo existe en los planos espirituales, puede significar solo un ideal intelectual o, como máximo, un sentimiento de simpatía o de bondad genuinas hacia todos. Es solo hasta el punto en que sentimos nuestra divina naturaleza y la unidad de la vida, que podemos sentir y conocer la verdadera fraternidad. Por lo tanto, las cuestiones del descubrimiento de sí mismo y de la realización de la fraternidad universal son realmente una cuestión y no dos. Las formas corrientes de fraternidad, basadas en un ideal intelectual o de interés propio e incluso emotivo, son fácilmente corruptibles. Si vuestro hermano no hace lo que vosotros queréis que haga, o si os hiere, empezáis a odiarlo y puede que lleguéis al extremo de destruirlo. No ocurre así con la verdadera fraternidad, basada en la percepción búdica de nuestro origen común y de la vida una que todos compartimos. Es lo que hemos dicho antes, ¿no? Nos polarizamos o nos vamos a esa conciencia de unidad, ¿no? El hecho de que Buddhi tenga que ver con las relaciones se observa también en sus funciones de percepción, que es una de las principales funciones según la psicología del yoga. ¿Qué es la percepción? Es la relación que une el percibidor y lo percibido, o el sujeto y el objeto. Cuando la relación sujeto-objeto desaparece, como ocurre en Samadhi, en la meditación, los tres, es decir, el observador, lo observado y la observación, se funden en un estado integral de conciencia, y esto significa la realización de la realidad del objeto a través del sujeto. ¿Sí? Es lo que hemos dicho antes. Está la dualidad observador-observado, en eso que llamamos observación, que es el proceso de la meditación, ¿sí? Y llega un momento en que observador y observado se hacen uno, se convierte en la pura observación, es decir, en la pura conciencia de ser consciente. Eso es. Esa es la meditación y eso es el estado de samadhi que llaman aquí, o el estado de yoga, ¿no? Llegamos entonces a otra función de Buddhi, que es de gran importancia para el aspirante que acaba de poner sus pies en el sendero. Esta puede llamarse la función discernimiento. La capacidad de discernir entre lo recto y lo equivocado y hacerlo recto debe ser adquirida a toda costa en las primeras etapas si tenemos que caminar por este sendero con seguridad. La purificación y la tranquilización de la mente, que es necesaria para que la luz de Buddhi irradie a través de ella, depende en gran medida
de hasta qué punto nuestra vida está gobernada por la rectitud. Al decir rectitud, no quiero significar adaptarse a un código determinado de conducta basado en cualquier religión o ideología, sino que me refiero al hábito constante de realizar, de un modo natural y sin esfuerzo ni lucha, lo que nosotros consideramos que es recto cuando lo vemos así. Lo recto y lo equivocado son cosas relativas, y lo que nosotros podemos considerar recto puede no serlo, no puede ser lo recto según las circunstancias, pues la pureza del motivo tiene dos resultados directos. Primero, nos libera del conflicto interno que acosa la vida de todas las personas sin escrúpulos y que es causa de un estado de mente insana. Y en segundo lugar, purifica gradualmente la mente y hace posible que la luz de Budi ilumine cada vez más. Una de las consecuencias más indeseables del compromiso con el mal es que éste nos envuelve rápidamente en un círculo vicioso del cual es muy difícil salir. Una mala acción, pensamiento y emoción oscurecen cada vez más Budi, y este oscurecimiento nos priva cada vez más de ver si una acción determinada es recta o equivocada, inclinándonos de esta manera a vernos envueltos cada vez más en el mal. Así es como ocurre con personas normalmente sensibles. Se deslizan gradualmente hacia una vida pecaminosa y que después no sean ni siquiera conscientes del hecho de que están haciendo algo que no está bien. La función del discernimiento de Budi en estos casos ha quedado interrumpida. Lo de la rectitud que no consiste en hacer rectondas, que de eso hay mucha afición a hacer rectondas, en lugar de rotondas hacen rectondas. ¿Sí? Entonces, la rectitud se nos viene señalando desde la noche de los tiempos en todas las grandes tradiciones espirituales. En todas. Muy especialmente, por ejemplo, en el budismo. Recta acción, recto pensamiento, rectitud en todo. Recta memoria, rectitud de palabra, ¿sí? Muy especialmente en el budismo, pero en todas las grandes tradiciones, ¿sí? En todas las tradiciones. Entonces, la rectitud no es un fin en sí mismo, sino que es el camino que nos lleva hacia la realización. Porque lo contrario nos va envolviendo cada vez más. Eso, hacer un experimento, que en Vigo es muy fácil de hacer. En Vigo, en la calle. Es muy fácil de hacer, ¿sí? Cuando estoy conduciendo, estoy pendiente de 3 o 4 coches delante míos y otros 2 o 3 detrás míos, de lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, llegas a una intersección o a una rotonda, ¿no? O para salir de la rotonda nadie pone el intermitente. ¿Pongo yo el intermitente? Pues los 2 o 3 coches que vienen detrás también lo ponen. ¿Sí? También lo ponen. ¿No pongo yo? Nadie pone. Hombre, alguno que otro hay que lo ponga, pero lo bueno que haces tú infunde en los demás también el hacer bien las cosas. Lo malo que haces tú cada vez genera una sombra más grande, cada vez más grande, ¿sí? Eso se ve muy fácil en una película que dices, vaya chorrada de película, pero es una película que está muy bien explicada, ¿no? Que es el Cazafantasmas 2. ¿Cuál? Cazafantasmas 2. En Nueva York, con aquel pato gigante que se genera por las malas intenciones y los malos pensamientos de la gente, ¿sí? Que generan un monstruo que lo destruye todo y se alimenta precisamente de las malas intenciones, los malos pensamientos y de los malos actos de la gente, y cada vez coge más fuerza y cada vez es más destructivo. ¿Cómo cambian los cazafantasmas ese ente que se ha generado con la maldad de la gente? ¿Cómo lo cambian? Bueno, los gringos son gringos, ¿no? ADN gringo. Patriotismo. Entonces ponen por los altavoces el himno nacional. Entonces se llenan de buenos sentimientos y destruyen el pato, el monstruo queda desactivado. Pues eso que parece una película chorra, una tontería, es lo que realmente ocurre en la vida cotidiana.
¿Cómo pones a miles de personas a caminar a paso de pato y hacer barbaridades con sus vecinos? Con sus vecinos. Con los que le vendían el pan, con los que le hacían el traje, con los que le... ¿Hacer barbaridades? ¿Cómo lo haces? Ir a Balaidos cualquier día que haya partido. Ir a Balaidos, lo veis clarísimamente. Lo veis clarísimamente. La masa es la masa. Y se manipula muy fácilmente. Y se hace meter a todos en el mismo saco, pero sí, con un chasquido de dedos. Cambiarle, darle la vuelta a eso, requiere un esfuerzo tremendo. Pero tremendo, tremendo. Y no tiene más que ver, en la Segunda Guerra Mundial, 1 millón de personas, 1 millón de jóvenes murieron pegando tiros por el ideal de liberar de esa sombra a la humanidad. ¿Sí? Entonces, cada decisión que tomamos nos lleva en una dirección o nos lleva en otra. ¿Sí? Y es muy fácil ir cuesta abajo, es muy fácil dejarse llevar, es muy fácil hacer lo que hace todo el mundo. ¿Sí? Pero eso nos lleva a la destrucción. Eso nos lleva a la destrucción. Hacer lo contrario requiere un esfuerzo de conciencia, requiere un poner de tu parte, requiere sacrificio, es decir, renunciar a cosas, etcétera, sí, para que puedas conseguir lo que quieres hacer, etcétera, sí. Pero merece el esfuerzo, merece mucho el esfuerzo. No merece la pena, merece el esfuerzo. Y que lo hagamos para cultivar, para desarrollar, para conquistar el cielo. Como dice Madama, el cielo se conquista al asalto. Con el cuchillo entre los dientes. Ahí, a por ello. A por ello, a por ello. Así que ya veis. La función de discernimiento de Budi en estos casos ha quedado interrumpida, ¿sí? Cuando vamos cayendo en ese círculo vicioso. Pero de la misma manera que quedamos envueltos en un círculo vicioso por lo que hacemos indebidamente, también creamos por nosotros mismos un círculo de virtudes, si me permitís que acuñe esta nueva expresión, actuando rectamente. Cada vez que hacemos lo que consideramos que es recto y respectivamente de las consecuencias que pueda aportarnos, purificamos nuestra mente hasta cierto grado y la luz de Budi brilla un poco más radiantemente a través de ella. Esto fortalece nuestra facultad de discernimiento y la capacidad de ver lo recto. Y la voluntad de hacer lo recto va en aumento paripasu, que no sé lo que significa. ¿Alguien sabe lo que significa paripasu? Paripasu. O sea, paso a paso será, ¿no? Paso a paso. Esta acción y reacción nos libera finalmente no solo de toda tendencia a actuar mal, sino que también nos capacita para conocer casi instantáneamente en cada situación cuál es la cosa recta que debemos hacer. No puede haber ninguna rígida regla que pueda seguirse mecánicamente para llevar una vida de rectitud, porque cada situación en la vida es una situación nueva que requiere discernimiento y acción, adaptación, ¿sí? Adáptate, acomódate, que dicen los yogis, ¿no? Lo único que puede capacitarnos para conocer sin error cuál es el recto camino bajo una serie determinada de circunstancias y que puede proporcionarnos la fuerza y voluntad para tomar ese camino es una mente purificada, a través de la cual la luz de Budi brille con firmeza y con toda claridad. Es a causa de que Budi trata de las relaciones que nos capacita para discernir entre lo recto y lo equivocado en cada situación. Habiendo tratado de algunas de las funciones importantes de Budi, ahora estamos en disposición de considerar brevemente unos cuantos hechos que evidencian la diferencia entre el conocimiento producto del mero intelecto y la sabiduría como consecuencia del intelecto cuando está iluminado por la luz de Budi. Y esto es algo que los ejemplos que va a ir poniendo ahora, en el sentido que va a ir poniendo, probablemente ya estemos viéndonos en alguna de estas cosas, en alguna de estas cosas que nos propone aquí Taimni, ya nos tenemos que ir viendo, seguramente. Lo primero que le choca a uno a este respecto es que puede haber un abismo infranqueable entre la fe y la práctica en el caso del conocimiento intelectual. Pero esto no es posible en el caso de la sabiduría. Un hombre simplemente intelectual, cuyo conocimiento se basa solo en el intelecto, puede hablar, dar conferencias
y escribir con brillantez sobre las doctrinas más elevadas de la religión, la filosofía y la ética. Pero es posible que su vida sea una completa negación de todas las cosas que él proclama. En el caso del hombre que ha realizado estas verdades a través de la percepción búdica, esto no es posible porque él sabe que estas verdades que pertenecen a la vida interna son ciertas. El hombre que sabe que adharma o injusticia conduce al sufrimiento y a la desmoralización evita adharma, como un hombre ordinario evita el veneno porque sabe que éste le mataría. Saber y conocer no es lo mismo, ¿sí? Madhava utiliza muchas veces un ejemplo muy perentorio de esto, ¿no? El leerte libros de natación, el aprenderte todos los estilos de natación viendo vídeos, etc., no te faculta para que te eches a la piscina y sepas nadar. No. Tendrás que meterte en el agua y aprender con alguien o aprender de la manera que sea a nadar. Pero el hecho de leer libros de natación no te hace saber nadar. Sabrás muchos de natación, pero saber nadar es otra cosa diferente. Tendrás que meterte en el agua. Por eso es lo que digo, estos conocimientos espirituales hay que llevarlos a la piscina, al agua, al mundo. ¡Ay! Demuéstramelo ahí. Demuéstramelo. ¿Sí? Y si no me lo demuestras ahí, no me vengas con historias, ¿no? No me vengas con historias. Entonces ahí es donde tenemos que ir viendo todo, ¿no? En la vida diaria. El curso de la acción indicada por la sabiduría no solo va seguida invariablemente de la recta acción, sino que no existe ninguna vacilación, ningún reproche, ni siquiera si la acción representa un perjuicio o una incomodidad o un sufrimiento, debido a la completa seguridad de que lo que es correcto debe ser para nuestro bien a la larga. Esta diferencia en trasladar respectivamente a la acción el conocimiento ordinario y la sabiduría se deriva de la misma naturaleza de la facultad búdica. En el plano búdico la percepción y la acción son inseparables. La duda o la inseguridad es lo que retarda la acción, y ni la una ni la otra existen en el reino donde todo es pratyakasa o auto-evidente, evidente por sí mismo. Es decir, esa certeza que os decía antes, ¿no? ¿Cómo no va a ser esto así? ¿No? Absoluta seguridad cuando se te cuela ese conocimiento búdico, ese intuitivo. Sabes que perfectamente que eso es así, ¿no? No lo has leído, no te lo ha explicado nadie te ha dicho qué es lo que tienes que hacer, pero sabes lo que tienes que hacer, sabes lo que son las cosas, ¿sí? Pues va por ahí, la iluminación búdica va por ahí, y es algo que se va dando gradualmente además, poco a poco, ¿sí? Y en la medida que uno va haciendo ese trabajo de conciencia, se va dando, ¿sí? Y esto es algo que muchas veces he comentado con Padmayana, muchas veces hablo, ¿no? Los miércoles en la clase de meditación, ahora porque estamos leyendo las explicaciones de Dhruva y es muy fácil seguir y explicar las cosas de Dhruva, ¿no? Pero antes, cuando solamente leía el Bhagavad Gita tal cual, así, a pelo, o las cosas que decía Madhava, y a Madhava le entiende Madhava, ¿no? Muchas veces antes de la clase leía durante 10 minutos o un cuarto de hora lo que correspondía y le hablaba con Padmayana. Joder, lo que nos toca hoy no sé lo que voy a decir porque no tengo ni idea de lo que... ni idea de lo que voy a poder explicar eso, ni idea, ¿eh? O sea, no sé ni qué decir de esto. Y luego cuando te sientas aquí, debe ser la manta blanca o no sé lo que es. Oye, te sale un montón de cosas, te explicas un montón de historias, te viene todo de corrido, ¿no? Es como que se abre una ventana que se va colando el conocimiento, ¿no? Y lo vas explicando todo, porque ya tienes esa conexión establecida de todo lo que se lleva uno haciendo la práctica meditativa y trabajando con ese darse cuenta, todo lo que pueda, ¿no? Y cuando es necesario, esa puerta de conocimiento trascendente se abre y vas compartiendo todo lo que va viniendo de ahí con todos los demás, ¿sí? No tienes que hacer ningún esfuerzo siquiera, viene solo. O cuando te das clase en cualquier lado y te viene esa intuición, esa inspiración, ¿eh? Pero, como decía Picasso, ¿no? La inspiración siempre me inspira trabajando. Siempre me inspira trabajando. Tú ponte a trabajar y ya te vendrá. Ahora, si estás esperando que te venga para ponerte a trabajar, mal asunto. Mal asunto. Sí, Picasso decía, ¿no?
¿Y usted cómo se inspira? A mí la inspiración siempre me pilla trabajando. Él se metía en el taller, se ponía a hacer cosas allí y se le ocurría, ¿y si hago esto, si me pongo así? Trabajando, ¿sí? Hay que ponerse a trabajar, la acción, ¿sí? Hay que remangarse, me cago en la leche, ahí voy. Importante, muy importante. A ver, ¿dónde está? No se trata tanto de una cuestión de fuerza de voluntad como de una clara y recta percepción. No hace falta mucha fuerza de voluntad para abstenerse de tomar algo si sabemos que contiene veneno. Los medios para adquirir el conocimiento y la sabiduría también difieren con arreglo a la naturaleza de ambos, puesto que tiene que darse satisfacción al conocimiento. El edificio del conocimiento tiene que construirse ladrillo a ladrillo, o como un cuadro, tiene que crearse pincelada tras pincelada con el pincel. Ello requiere tiempo y energía, pero puesto que a la sabiduría no tiene realmente que dársele satisfacción, y se trata simplemente de una cuestión de ver las relaciones y el significado de los hechos conocidos por el intelecto, no tiene que construirse nada. Todo es cuestión de aumentar el poder de penetración de la percepción y ver más profundamente en las cosas. No tiene que construirse nada, pero ya estás construyendo ese aumento del poder de penetración de la percepción. ¿Cómo lo haces? Conciencia, 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 ¿sí? Sacándole punta a la conciencia todo el tiempo, ¿sí? Presencia, darte cuenta, ahí, no te distraigas, ahí, todo el tiempo, ahí, ¿sí? Todo el tiempo ahí, ¿sí? Esa es la cuestión, todo el tiempo, para todo. Cuanto más penetrante la percepción, más profunda la sabiduría. Un destello penetrante de percepción búdica puede cambiar completamente la vida de un hombre y puede hacerle ver las realidades de la vida de una manera que no es posible ni siquiera con la dedicación de muchas vidas al estudio de los problemas más profundos de la vida. Lo que hemos dicho antes, ¿no? Del señor que perdió a su hijo siendo niño y luego se dio cuenta de que la persona que le estaba sirviendo en casa era su hijo, ¿sí? De pronto, darte cuenta de algo cambia radicalmente la relación que tienes con aquello de lo que te das cuenta, ¿sí? Un destello de iluminación puede revelar una panorámica de una manera que no es posible si tratamos de explorarla con una linterna en una noche oscura. Lo primero es instantáneo, íntegro y con una perspectiva correcta, mientras que lo segundo es fragmentario y sin perspectiva. La linterna te da un circulito de luz, pero solamente te permite ver aquello, no todo lo que hay alrededor, ¿sí? ¿Habéis andado con linterna de noche alguna vez? ¿En el monte? ¿Habéis andado? Tenía una Winchester que llevaba 3 pilas de estas gordas, como la que llevan los polis, ¿sí? Como los que llevan los polis, una linterna, una Winchester tenía, se llamaba así la linterna. El elefante blanco, sí, de la casa Winchester, el elefante blanco. Joder, menuda linterna, ¿no? Hacía un círculo bastante grande, ¿sí? Así a distancia, porque además era potente y hacía bastante largo, pero claro, todo lo que estaba fuera del círculo no lo veía. Entonces, ¿sabéis lo que hacía? Apagaba la linterna y dejaba que los ojos se acostumbraran a la oscuridad, y entonces percibía todo lo de alrededor también muy parecido, ¿no? Y veía bastante bien. Entonces llevaba la linterna en la mano, pero sin encender. Tenías la luz de Woody ahí. Sí, no os podéis ni imaginar, no es cuento, en el sentido de que cuando entrenas, la percepción se va haciendo, joder, cada vez más sutil, es capaz de percibir cosas que es la leche. Dice, joder, pero si esto a mí no me lo ha enseñado nadie, ¿cómo sé estas cosas? No me lo ha enseñado nadie, porque Woody ya lo sabe. Woody ya lo sabe, entonces conectas con eso y ¡pum! Se te viene. Es una pasada. La mejor manera de aprender. Hay que meditar, pues. Hay que meditar. Las dos cosas no solo toman diferentes periodos de tiempo, sino que no son iguales en su naturaleza esencial. Así pues, el conocimiento se adquiere por medio de la lectura de libros, entablando discusiones o escuchando conferencias que proporcionan la materia en bruto de hechos de diferentes clases necesarios para la edificación del conocimiento. Es importante también, ¿eh? Es decir, desarrollar el conocimiento es importante. Con esto no estoy despreciando la lectura de libros, las charlas, los cursos, no, es importante conocer, pero no lo es todo, ni muchísimo menos, ¿eh? Estos materiales tienen que estar dispuestos ordenadamente.
Tienen que compensarse deficiencias, las ideas tienen que clarificarse, los puntos débiles tienen que ser reforzados. Pero la adquisición de la sabiduría solo hemos de aumentar, pero en la adquisición de la sabiduría solo hemos de aumentar la claridad de visión separando las impurezas, las distorsiones y los complejos presentes en la mente, y evitando sus modos equívocos al expresarse en acción. Hemos de penetrar hacia lo interno, hemos de percibir a nivel más profundo, hemos de elevarnos a un nivel superior de conciencia y hemos de abrir el paso entre lo mental y lo espiritual. En la adquisición de la sabiduría solo hemos de aumentar la claridad de visión, separando las impurezas, distorsiones y los complejos presentes en la mente. Esta semana, ¿soléis ver La Revuelta? ¿Alguien ve La Revuelta? No. ¿Viste la entrevista a Kilian Jornet? Kilian Jornet. No, esa no. El chico este que corre por el monte. Que corre por el monte. Pues merece que lo veáis. Está en Radio Televisión Española Play, lo tenéis. Yo lo vi, no pude verlo en directo y lo vi después en el móvil. Y le pasó lo mismo, pero a lo bestia, que os he contado más de una vez, cuando en la segunda noche que caminaba sin dormir, mi mente me engañaba y me hacía volver a Izarna, que es un pueblo de 4 casas, 4 veces. Mi mente me engañaba. Yo confiaba mucho en la percepción que tenía, el sentido que tenía la orientación, entonces salía y si mi mente me decía, te has equivocado, empezaba a buscar a ver dónde me he equivocado y corregía el camino. Entonces, una andaina larga que hice, salí una tarde, caminé toda la noche, todo el día siguiente y toda la noche siguiente. ¿Sí? En la segunda noche, ahí por las 3 de la mañana o 3, 4 de la mañana, en Aizarna, que está al lado de Cestona. Aizarna es un pueblo que es un rectángulo, la plaza es un rectángulo así como esta esterilla, frontón a un lado, iglesia al otro lado, una hilera de casas, otra hilera de casas. Y por las 4 esquinas, pues salidas a distintos sitios, ¿no? Entonces yo llegué de un sitio y tenía que salir por otro sitio. Y salía por el sitio que yo sabía que tenía que salir, y mi mente me empezaba a decir, te has equivocado, no vas bien, estás yendo mal, vuelve al pueblo. 4 veces volví. 4 veces volví, hasta que al final dije, mira, voy a ir por donde me parezca, ya llegaré a algún lado. Ya veré lo que hago allí. Y efectivamente, todas las veces salía bien. Y en la madrugada. Sí. Claro, no había nadie en el pueblo, ni perros, no había ni perros por la calle. ¿Y la linterna no te servía, Carlos? ¿Y la linterna no te servía para No, ver? veía bien, porque veía perfectamente. El pueblo había 4 farolas, veía bien, pero salía por donde tenía que salir y mi mente me empezaba, te has equivocado, vas mal, tienes que volver al pueblo. 4 veces volví al pueblo, 4 veces. Y después hasta que dije, por donde tengo que ir, ya saldré a algún sitio. Y salí bien, todas las veces salí bien. Pero mi mente me engañó. Entonces, a este hombre, al Kilian Jornet, subió corriendo el Everest y bajó corriendo. Normalmente se tarda una semana en subir y bajar el Everest. Él hizo en 2 días, subió y bajó en 2 días. Pero algo le debió sentar mal y tenía mal, andaba con diarrea y lo que sea, y dijo, joder, he tardado mucho, tengo un permiso para una semana estar aquí, voy a subir otra vez. Entonces, en la misma semana subió 2 veces el Everest. Subió y bajó 2 veces el Everest. Y en la segunda, estaba físicamente bien, pero estaba muy cansado. Y empezó a tener alucinaciones. Y empezó a ver que le seguía un chaval. Y fíjate tú el tío, decía, joder, con lo rápido que voy solo y tengo que bajarle a este tío ahora, voy a perder tiempo por tener que bajarle a este tío. Y él se daba cuenta de que estaba alucinando, pero no podía dejar de alucinar, de tener la alucinación. Y aún así y todo, el tío pega pim pam, bajando del Everest. Tuvo una alucinación y él se daba cuenta de la alucinación, pero no podía quitársela de encima. Es una pasada. Entonces, claro, él estaba contando y yo decía lo mismo. Claro, evidentemente yo no estaba en el Everest, ni Aizarna se puede comparar con eso. Y eso también puede ser un producto sumando el cansancio. Sí, perfectamente.
Sí, sí, y salió bien, salió bien. Bajó al campo base y salió de allí y salió perfectamente, ¿no? Pero como su mente le empezó a engañar con alucinaciones. Y eso le pasa a mucha gente, ¿eh? Le pasa a mucha gente. A mí la única vez que me pasó fue en esa andaina que hice de 120 kilómetros y tardé eso, pues 40 horas o así, tardé en hacerlo. 40 horas o así. Sí. La mente siempre la mente. Fui a Aránzazu, comí una tortilla de patatas con una botella de sidra y a la vuelta. Y ya está. Y ya está. Y ahora vuelvo a casa. Y volví a casa andando. Ya había ido muchas veces, que son 60 kilómetros. Había hecho muchas veces el ir y yo allí pues cogía el autobús o hacía dedo o lo que sea y volvía en coche para casa. Y aquella vez ya salí con la idea de ir y volver andando. Nunca más. Nunca más. Aquello ya me sirvió para decir, ya te has pasado. Forrest Gump. Coge la puerta y ya. Casi, sí. Entonces, para que veáis que con la mente tenemos que andar muy al oro, ¿no? Y no fiarnos tanto de la mente, tener cuidado con las cosas que hacemos, mucho cuidado con abusos que puede volver a la mente en contra nuestra y meternos en situaciones delicadas en algún momento. Hombre, yo no estaba en un sitio de peligro como el Kilian Jornet. Fíjate lo que decía, ¿no? Fíjate lo que decía. Estaba tan cansado con las alucinaciones y todo eso, decía, voy a parar a ver si estoy soñando, porque si estoy soñando, yo salto y no pasa nada. Estoy flotando. Y decía, joder, y si no estoy soñando, salto y me mato. Claro. Decía él, ¿no? Entonces, voy a parar 5 minutos, y en 5 minutos se recuperó, porque le fallaba el oxígeno en la cabeza y por eso tenía las alucinaciones y tal. Entonces, en esos 5 minutos le volvió la lucidez y entonces ya bajó bien. De verdad, merece que veáis la entrevista del tío, es una pasada. ¿Cómo se llama el hombre? Kilian Jornet. Vale. Su padre creo que es noruego, ahora vive en Noruega él. Fíjate, estaba en Isla Mauricio, habían comprado billetes él y su mujer para una semana y se van allí a una playa paradisíaca, a un resort de estos maravillosos y a media mañana se miran una hora, ¿qué hacemos aquí? ¿Tenemos que pasar todo el día en la playa? A tomar por saco, cambiaron los billetes y se fueron al monte. No podían estar sin hacer nada en la playa, ni siquiera un día entero. Es una pasada. Merece que escuchéis al tío este. Es una pasada. Bueno, pues eso, lo que decimos, mucho cuidado con la mente, ponerle a la mente en su sitio, que a veces nos fiamos demasiado de la mente y no puede ser. Hemos de ir desarrollando otro aspecto, ¿sí? Lo que se ha dicho antes con relación al conocimiento y a la sabiduría capacitará al aspirante para clarificar su mente en cuanto a aquello por lo que él tiene que esforzarse. Le capacitará para decidir hasta dónde tendrá en cuenta los objetivos puramente intelectuales o hasta dónde se entregará a ellos y para adoptar los medios adecuados para desarrollar la sabiduría. Y finalmente, para comprobar hasta qué punto su conocimiento es intelectual o intuicional. Para distinguir entre los dos pueden aplicarse unas rudimentarias y sencillas pruebas objetivas para calibrar la condición general de nuestra mente, tal como sigue. Y aquí aparecen varias pruebas, varias preguntas, a ver qué cosas te pasan a ti, ¿no? A mí no me parecieron muy prácticas las preguntas, pero bueno, las voy a leer y cada uno que haga. Si a alguien le gusta y quiere, podemos hacer una fotocopia y os lo puedo dar. Pero para mí mucho más importante es el proceso meditativo que te da cada vez más claridad de conciencia, familiariza cada vez más estando en la conciencia y no tanto en la mente y los pensamientos, etc. ¿Sí? Ese es el trabajo fundamental y absolutamente imprescindible para todo esto. Conciencia, conciencia, conciencia. Y desde ahí, con mucha perspicacia, con mucha perseverancia de observación, de reflexión, de darte cuenta, poner la mente en su sitio siempre. ¿Sí? Siempre tenemos que estar por encima de la mente, por encima de la mente, por encima de la mente. Que la mente es muy útil, insisto, muy valiosa para organizarnos la vida, para resolvernos problemas, etc., ¿no? Pero tú tienes que estar siempre por encima de la mente. Si no, mal asunto.
Vale, entonces, voy a leeros las preguntas y con eso ya terminamos, son casi las 12. 1. ¿Vacilamos o nos sentimos inclinados a no seguir nuestras rectas decisiones o nuestras meditadas conclusiones por medio de la acción adecuada? Las dudas, que hablábamos hace poco también en clase de yoga de las dudas, ¿no? 2. ¿Nuestras rectas decisiones son seguidas de un modo natural, sin esfuerzo y sin resistencias de la mente inferior? ¿O está el de abajo ñi, ahí, metiéndote palos en la rueda todo el tiempo? A veces. ¿Sí? A veces, solo a veces, ¿verdad? Pues sí. 3. Nuestras conclusiones y nuestras convicciones sufren cambios constantes, nos parecen completamente claras y llenas de seguridad, y al día siguiente se nos aparecen confusas y llenas de dudas, como solemos decir, atariko aisea, que significa el viento de la esquina, que a veces sopla por una dirección y por otra sopla de la otra, ¿sí? Atariko aisea. Mucha gente es así, ¿no? Por donde sopla el aire, se llama veleta, ¿no? Ser veleta. ¿Sí? Nuestras conclusiones tienen que ser cambiadas o renovadas constantemente a la luz de nuevos hechos que estamos descubriendo, o, como solemos decir, cada eso te corrobora más en lo que estás y tienes más seguridad y más confianza en lo que estás haciendo, ¿sí? Los nuevos hechos y las nuevas experiencias nos aclaran de una manera vívida y exacta la estructura básica de nuestro conocimiento, o bien ello hace que tengamos que realizar frecuentemente cambios importantes cuando nos encontramos con una nueva serie de hechos o de experiencias, un poquito como la pregunta anterior, ¿no? Estás cambiando, estás siendo diferente, o vas en lo mismo, ¿no? Como un rompehielos, ¿no? Vas en la misma dirección, da igual lo que se ponga adelante, vas en la misma dirección, ¿sí? Eso, ¿no? Vas ahí, ¿no? Cada vez con más seguridad, cada vez con más serenidad, cada vez con más aplomo, con más certeza, con más convicción. Hemos de recurrir constantemente a otras personas para pedir consejo cuando estamos en dificultades y no podemos aclarar nuestra mente respecto a qué camino hemos de seguir según las circunstancias. Hombre, a veces pedir orientación también está bien, preguntar y aclarar dudas con alguien que puede saber más que tú o que te puede dar una idea, incluso no por el hecho de saber más que tú, sino de verlo de forma diferente, ¿sí? Que tú no alcanzas a ver esa forma y a lo mejor tú, con lo que ves y con la forma de ver del otro, viendo más, te aclaras mejor, ¿sí? No es que el otro te diga lo que tengas que hacer, sino que te aclaras mejor, ¿sí? Y tomas tú tu propia decisión, pero teniendo en cuenta lo que la otra persona dice. No porque la otra persona lo diga, sino aprendiendo de lo que los demás dicen, ¿sí? Está bien. Pero sin generar dependencia de... que hay que para, incluso si me pongo jersey blanco o el jersey verde, tengo que echar las cartas. Digo, coño. Coño. Deja de echar las cartas para otra cosa, joder. Para eso. El eneatipo 6 mejor que no pregunte demasiado. Mejor. Ese mejor que no, porque si no, no sale nunca. Nunca sale de casa ese. ¿Cuál es el 6? Es el miedo. El miedo. Oh, Uy. estamos todos. Ahí estoy yo. El miedo. Todos tenemos miedo. Estamos siempre en un estado de mente habitualmente agitado y desgraciado, sin sintonizar y sin armonizar con nada ni con nadie. Hombre, si vienes a clase de yoga, aquí con todo lo que nos reímos, no estás, como dice aquí, agitado y desgraciado. Todo lo contrario. Estamos divinamente aquí, joder, contándonos de risa las cosas más importantes de la vida. Divinamente estamos, ¿no? Y no solamente eso, sino además viendo la parte luminosa de la vida, de las cosas, ¿no? Incluso las cosas malas que te puedan suceder, viéndolas de maravilla, ¿no? Viéndolas, joder, qué bien voy a estar después de pasar este bache, ¿no? Joder, esto va a ser la repera, ¿no? Le das la vuelta. Sí, dándole la vuelta. Estoy deseando que me llamen al quirófano y que me abran en canal. Porque después no va a haber quien me pare los pies. Ahora voy renqueando un poco, pero como me pongan la otra bisagra, verás tú. ¿Quién te aguantará a ti? Verás tú, el F-18, solo falta que le pongan los alerones. El F-18.
digo nada en el coche. No, 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 no. No lo que se habla del pie. El F-18 anda encima del agua. Solo me faltan los alerones. En el primer viaje a Cestona no nos avises, que contigo lo que se Contigo no. Yo sé de una que vino en el asiento de copiloto a Cestona la primera vez. Iba frenando todo el camino. Joder, un dolor en la pierna. Joder, me duele esta pierna, vengo frenando todo el camino. No os voy a decir quién era, porque ya la conocéis. Pero iba frenando todo el camino. Sí, con seguridad. Vuela con seguridad. Pobre mujer. Iba así, agarrando al salpicadero y frenando todo el camino. Bueno, las respuestas a estas preguntas nos dará alguna idea por lo que respecta hasta qué punto nuestra mente puede recibir la iluminación de Budi. De todo lo que se ha dicho antes se deducirá que comprender y distinguir claramente entre el intelecto y la intuición no es simplemente un problema teórico de psicología, sino que afecta íntimamente a nuestra vida de diferentes maneras. De la adecuada comprensión de esta diferencia depende nuestro sentido de los valores en la vida y nuestra habilidad para organizar con efectividad nuestros esfuerzos para descubrir nuestro ser. ¿Sí? Así que ya sabéis, Budi por todos lados y a trabajar con todo esto. ¿Sí? Muy importante este trabajo. ¿Sí? Tomándolo con calma, con tranquilidad. Hacer el viaje que tenemos que hacer cada uno por nuestra existencia. Tenemos el protocolo de la meditación, tenemos una escuela de meditación maravillosa que nos ha dado unas herramientas de trabajo perfectas para poder hacer todo este proceso. Lo único que tenemos que hacer es ponernos nosotros a hacerlo, simplemente. Nadie puede hacerlo por nosotros. Pues ponte a hacerlo, haz de eso tu viaje, tu vida, ¿sí? Y que sea lo que tenga que ser. Tú vete trabajando, tú vete haciendo lo que tienes que hacer, ya se irá dando. De una manera, como muchas veces dice Madhava, ¿no? De una manera hasta incluso mágica, ¿no? Tú haces lo que tienes que hacer y de pronto es, ahí va, ¿y esto? ¿Cómo me viene ahora esto? Y ahí va, ¿y esto? ¿Cómo ahora puedo? Ahí va, ¿y esto? Sin querer. ¿Sí? Simplemente por el propio hecho de que van las cosas, ¿no? De que tú estás en lo que tienes que estar y va yendo, ¿sí? Así que confiar en la vida y en lo que hacéis y esto nos va a llevar a buen puerto siempre, ¿sí? Siempre nos lleva a buen puerto. El F-18 siempre amarrará en buen puerto. Se llama así, el modelo se llama F-18. ¿Yo qué quieres que le haga? Se refiere al barco. Ya le cogí. Lo vamos a poner ahí en la foto del perfil. Es de 18. Bueno, vamos a hacer el último minuto de recogimiento con la invocación de Anibe-san. Nos sentamos un momento con la espalda derecha. Cerramos los ojos para concentrarnos en el profundo significado que tienen estas palabras de Anibe-san. Respiramos profundamente y vamos repitiendo todos juntos. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es uno con todos los demás. Sepa que por lo tanto es uno con todos los demás. Todos juntos. Om